El editorial de hoy lo hicimos con las nominaciones en el Partido Republicano. Surgen candidaturas. En Venezuela tenemos una situación donde no surgen candidaturas, sino más bien pareciera que se retiran. Y ello porque para el 22 de octubre están previstas las elecciones primarias en la oposición para elegir al candidato supuestamente único que por la oposición competiría en las elecciones presidenciales del 2024. Mas, ¿qué ocurre con estas elecciones primarias? La Comisión Nacional de Primarias, presidida por Jesús María Casal, ha solicitado al CNE la colaboración o la ayuda o la participación en algunos puntos logísticos, garantizando que no se va a detectar la identidad de los votantes, que es el punto fundamental que reclaman algunos líderes opositores. Otros han dicho que si el CNE se involucra, ellos de ninguna manera participarían. Por ejemplo, Andrés Velázquez, aunque la bandera en contra del CNE la ha llevado el partido 20 Venezuela de María Corina Machado. La periodista Naki Soto publicó un hilo en Twitter elocuente donde decía ella, por el tono que están manejando los diversos candidatos o líderes opositores, lanzándose de nuestros unos a otros, no pareciera que ese candidato único elegido en octubre contará con el apoyo y respaldo de los demás. Esto pues termina de empantanar la situación. Nuestro foro de hoy, con el hashtag primarias desnudan la oposición, vamos a conversar precisamente con Naki Soto allá en Caracas. Naki, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, César Miguel, todo chévere. Qué bueno, te veo siempre tan risueña y optimista. Y nos va a acompañar el periodista también en Caracas, Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo. Muy bien. ¿Ya saludaste a Naki, Pedro Pablo? Ah, no Sí, se un han buen visto. abrazo, Naki. Siempre risueña y jovial. Así es, así es. Naki, a ver, ¿por qué publicaste ese tweet? ¿Qué es lo que viste? César, yo estoy preocupadísima a la distancia que tenemos temporal con el 22 de octubre es obviamente muy reducida y lamentablemente en este momento hay en concurso unas 16 candidaturas presuntamente opositoras. Ese mapa, ese Ujú. baremo de lo opositor, bien lo sabemos tú, Pedro Pablo y yo, se ha ido extendiendo a lo largo del registro de gobierno del chavismo y lamentablemente ahí tenemos tirios con troyanos mezclados en todo orden. Creo que regularmente la manera de separarlos tiene que ver con los grados de afinidad que hayan tenido o tienen ahora con el discurso oficial del chavismo. En todo caso, 16 personas en concurso para el 22 de octubre genera un nivel de dispersión espantoso en el voto, perdón, aún conscientes de que la probabilidad de vencer, de ganar, no es la misma para todos, de que allí hay candidaturas absolutamente decorativas y cuyo rol efectivamente es la dispersión. A ver, ¿quiénes son esos 16 candidatos, Pedro Pablo? Bueno, en principio hay que decir que hay que esperar que formalicen las candidaturas, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, la lista hemos visto María Corina Machado, Enrique Capriles, Freddy Superlano, Andrés Velázquez, Delsa Solórzano, Roberto Enríquez, Carlos Prosperi, Andrés Caleca, ¿no? Que acaba de también. Ujú. ¿Aló? ¿Sí? Se cayó, se nos cayó la llamada. Bueno, yo conté 8 hasta este momento. Naki, ¿quiénes serían Y hay los... unas candidaturas menores, Aquí, un pero sector.
Hay algunas candidaturas menores, un señor que se lanza desde Valle Guanape, un señor que se lanza en San Fernando de Atabapo, un señor que se lanza en la península de Araya. Hay unas candidaturas chiquiticas que se supone reivindican, bien sea lo regional, bien sea lo agro, lo que te puedas imaginar, así de pequeñas son, que efectivamente no tienen el nivel de notoriedad ni de prensa que han alcanzado, bueno, las candidaturas con real chance de ganar, como puede ser María Corina Machado o Enrique Capriles o a quien se te ocurra, porque al final terminan siendo 3 o 4 las personas con las que se termina trabajando, pero el problema acá sea, ¿sabes? A razón de esta enorme dispersión de candidaturas es que todo lo que han mostrado en redes, todo lo que se ha mostrado en términos de comunicación, César Miguel, es que no hay puentes, no hay puentes de comunicación interna, y eso es gravísimo. Le estás dando un adelanto a la ciudadanía de que no hay manera de gestar acuerdos preelectorales, Carrizo. Eso no se va a gestar el propio día de las primarias. Deberían ser unos acuerdos que se construyan ahora, que se adelanten ahora, y que esa pugnacidad que ha marcado esta pre-campaña le bajen dos, sobre todo en las redes, que entiendan que hay unos protocolos para su propia interacción en redes, de manera que no se sientan ellos los estudiantes de 4º año de bachillerato A, sino que sepan que son efectivamente precandidatos electorales que se van a enfrentar a un régimen autoritario. Está hablando Naki Soto desde Caracas y estamos dedicando nuestro foro de hoy a las primarias de la oposición en Venezuela, que están previstas para el 22 de octubre. Hay un detalle, Naki con su agudeza acaba de colocar la pugnacidad opositora en bachillerato, es decir, son 4º año A. Bien, ¿de dónde sale la idea de las primarias? ¿Quién las promueve? ¿Por qué se dan las primarias si hasta este momento, tal como lo acaba de exponer Naki Soto, pues no pareciera que hay entusiasmo para apoyar a alguien distinto a mí mismo? Pedro Pablo, ¿de dónde vino todo? Bueno, a no haber un espacio para el consenso, o sea que claramente no hay una candidatura que en este momento genere el consenso dentro de la oposición, bueno, desde un principio se planteó el tema de las primarias, que por cierto hay que decir que ya en ocasiones anteriores, en el año 2012 también fue vía primarias, en el año 2018 también lo que estaba planteado el acuerdo en el marco de la Mesa de la Unidad era convocar primarias, es decir, se sabe que es muy complicado que haya una sola figura que genere, digamos, el acuerdo, ¿no?, el consenso de todos los factores. Entonces, desde allí sale, por eso digo, es una cosa reiterada, el tema del mecanismo de primarias para escoger al candidato, y ahí está la solución, digamos, para buscar esa candidatura unitaria por las dificultades que se pongan todos de acuerdo. ¿Qué destacaría yo también? Que sé que hubo un problema con el audio, pero cuando está dando la lista de los nombres que han salido allí, bueno, que también esto hay que evaluarlo desde distintos puntos de vista. Uno, que están quienes usan las primarias, digamos, quienes saben que pueden competir por esa candidatura, pero también las primarias se ven de alguna manera afectadas por la realidad de cada uno de los partidos y dirigentes que están allí involucrados, ¿no? Entonces, digamos, también hay quienes están en las primarias sabiendo que quizás no tienen la posibilidad de ganarlas, es verdad, pero que buscan de alguna manera relanzar su partido o tener presencia en la discusión y en el debate político en el marco de la oposición. Otro tema es que claramente la oposición, digamos, no tiene en este momento, a diferencia de lo que tenían, por ejemplo, en el año 2012, una instancia de coordinación y conducción política. En ese momento era la Mesa de la Unidad Democrática, con sus más y sus menos, con sus fallas, pero que era esa referencia de la oposición. Hoy en día eso no se tiene. Y lo que sí es peligroso es que se le cargue tanta responsabilidad a la primaria, es decir, la primaria no solamente como un mecanismo para escoger el candidato unitario, sino también para solucionar y resolver los problemas que son de fondo, que viene arrastrando la oposición. Eso sí es un tema que claramente no se ha logrado corregir con la plataforma unitaria, que no ha calzado los puntos, no ha llenado el vacío que en su momento, digamos, generó la Mesa de la Unidad con su disolución, pero bueno, es digamos lo que se tiene a mano como herramienta para buscar al menos la posibilidad de tener un candidato de la unidad de la oposición. A ver, cuando la Mesa de la Unidad Democrática se fractura, quienes quedan por fuera, quienes primero salen, son
los que todavía están tratando de, es decir, ir con la supuesta unidad, pero como que no se han comprado la idea del todo. No sé si ustedes comparten esa impresión que tengo desde acá. Naki, me gustaría oírte. A mí me encantaría, César Miguel, que así como lo han planteado Pedro Pablo y tú, todos estos partidos que se supone avalan la elección primaria, la construyan como parte de su relato, la utilicen como parte de su relato, porque la pregunta que te haces se la está haciendo cualquiera en Venezuela. Si este es el nivel de pugnacidad entre los candidatos, ¿quién carrizo es que los que quieren la primaria? ¿De dónde viene esta idea? ¿Quién la apoya? ¿Quién le da sentido, valor a la posibilidad de ir a concursar este montón de gente para elegir a la candidata o el candidato con mejor probabilidad de ganarle al poder, a un poder con 24 años continuos de ejercicio? Eso es exactamente lo que nadie nos está narrando. Y al no narrarlo, al no formar parte del relato, la gente tampoco tiene cómo deshacerse de la enorme seducción que genera la conflictividad, porque es moneda corriente, porque hablar de la conflictividad entre factores de oposición no reporta, no entrevera los mismos riesgos que señalar o denunciar algo que el régimen haga mal, porque al final allá hay también un proceso de escepticismo aprendido, una enorme desconfianza por aquellas otras promesas que nos han hecho y no han cumplido. Y al final no hay nadie que aparezca a dar la cara y a decir, mira, fui yo el que lo hice mal o fui yo la que lo hice mal y mira, ojalá lo hubiese hecho de tal o cual modo y por eso retiro mi candidatura para la próxima elección, lo que corresponda. Estos protocolos no están presentes en nuestro discurso ni en el discurso de los políticos en ejercicio y en consecuencia la gente no entiende en serio qué les afilia, qué les da el tono, el clima para que la elección primaria tenga el valor que necesitan esta oportunidad. Hablaba Naki Soto. Cuando Jesús María Casal hace contactos con el Consejo Nacional Electoral, ¿qué está procurando Pedro Pablo? ¿Qué es lo que quiere la Comisión Nacional de Primarias del CNE? Bueno, lo que ellos han planteado es buscar el apoyo técnico, logístico del CNE, entre otras cosas, para tener, bueno, el uso de los centros de votación tradicionales, ¿no? También el respaldo desde el punto de vista del sistema automatizado y también el tema de la seguridad, digamos que todo eso, digamos, pueda contar con el respaldo del CNE, de las instituciones, siempre han señalado protegiendo la identidad de los votantes. Lo que han advertido es que incluso con el uso de las captahuellas, eso no vulneraría el secreto de la identidad del votante, es decir, para evitar que haya una lista con parte 2, pero ahora con los participantes en estas primarias. Hay que recordar que también ya en el pasado la oposición ha buscado ese apoyo logístico, sin que eso signifique que tú estás entregando el control del proceso al CNE, es lo que ellos han señalado. Es decir, se busca entonces, por ejemplo, en muchas encuestas señalan que la gente quisiera votar en los centros de votación tradicionales, los centros de votación que conocen, como ya ocurrió, por ejemplo, en las primarias del año 2012 y en otras primarias que se han realizado. Entonces, bueno, para eso tienes que tener de alguna manera ese apoyo, pero sin que eso signifique, repito, que se va a vulnerar el secreto de la identidad del votante y el control del proceso que seguiría en manos de la Comisión Nacional de Primaria. Entonces, bueno, eso es lo que, digamos, ha buscado la comisión en este momento, buscando también que esto facilite mayor participación, es decir, con estos centros de votación ubicados en distintas zonas del país, bueno, sería una primaria, creen ellos, que puede tener más participación y además una participación, digamos, más representativa de lo que es el país, ¿no? De lo que es el votante. Entonces, bueno, por eso el llamado al CNE y esa negociación que tienen y que, bueno, espera la respuesta del CNE, ¿no? Ya, veo. Eugenio Martínez me había comentado, por ejemplo, lo graficó en Caracas. Si va el CNE y coloca esos centros, tendríamos centros de votación en el oeste, por ejemplo, de la ciudad de Caracas. Sí. Si no va a participar, entonces los centros de votación estarían solo en el este. Y eso cambia por el resultado electoral, ¿no? Bueno, yo creo que ahí, o sea, tú puedes tener en el oeste también. Ahora, ¿cuál es el tema ahí del apoyo o de llegar a un acuerdo con el CNE? Bueno, que tengas garantías
de que se va a desarrollar o se va a poder desarrollar el proceso sin mayores obstáculos. ¿Me explico? Es decir, en el año 2012, por ejemplo, se contó con el Plan República. Y esa fue una negociación que se dio. De hecho, la oposición pidió que no hubiese milicianos. Obviamente el chavismo metió milicianos en el Plan República, pero el Plan República, digamos, al desarrollarse con ese acuerdo, bueno, permitió que el proceso se llevara adelante sin mayores inconvenientes. ¿Me explico? Ahora, obviamente, si tú no tienes el aval de las instituciones, si además viene con la amenaza, ya hay un recurso que se metió, recordemos, en el TCJ. Bueno, obviamente tú montas un centro de votación en una zona del oeste de Caracas y es posible, bueno, que no sea saboteado, que sea atacado por factores del chavismo. Entonces aquí lo que también están buscando en el fondo, no solamente el tema técnico, logístico, sino una negociación política, donde se entienda que desde el chavismo tienen que respetar ese proceso. Y entonces tú puedes utilizar esos centros de votación, bueno, no solamente pensemos en este oeste de Caracas, sino también en los estados, bueno, sí, en las capitales, claro, pero también dentro de los estados. O sea, hay que ser mucho más, por eso decía, más representativo de lo que es el elector, porque además vendría, repito, con ese acuerdo político, porque al final de todo esto no es un, o sea, estamos hablando de temas logísticos y temas técnicos y máquinas, pero esto es un tema político, claramente, que se está negociando para que ese proceso pueda desarrollarse sin mayores contratiempos, sin mayores inconvenientes, sin sin los ataques del TCJ, etcétera, etcétera. Eso es lo que está aquí en juego, en verdad. Muy interesante. Si esto es así, los argumentos en contra de la participación del CNE, ¿en qué radican? Vamos a dejar la respuesta a esto para después de la pausa comercial. Continuamos entonces con Naki Soto y Pedro Pablo Peñalosa abordando el tema de las primarias de la oposición en Venezuela. Nuestro foro de hoy, #primarias desnudan la oposición. Una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Bien, gracias Flor Alicia. 18 minutos, regresemos entonces a nuestro foro de hoy, #primarias desnudan la oposición en Venezuela, con Naki Soto y Pedro Pablo Peñalosa, ambos en Caracas. La pregunta que quedó en el aire, ¿cuál es el reparo entonces a la participación del Consejo Nacional Electoral en estas primarias? Comencemos con Naki. A ver, ahí hay argumentos a favor y en contra, César Miguel, que deberían ser tomados en cuenta de nuevo para la construcción de un relato que sea capaz de convocar a la mayor cantidad de ciudadanos. Este relato que se ha mantenido hasta ahora, donde se utiliza un estadio de moral superior o de conocimiento político superior que cree deleznable el rechazo que a estas alturas del partido sentimos muchísimos venezolanos por el CNE, evidentemente no está asociado con las competencias técnicas del organismo, que es la variable en la que ha insistido la Comisión Nacional de Primarias. Tiene que ver con el manejo que se ha hecho de la institución. No estamos hablando de una institución que se haya comportado de manera justa con todos, estamos hablando de una institución que ha obrado a favor de una parcialidad que además controla al resto del Estado. De allí el escepticismo. Si eso no lo metes en el relato, cuando llegue a ocurrir cualquier cosa, ojalá no pase, pero si pasa, renacen otra vez las diferencias, las rabias, los rencores, las facturas pendientes, justo por lo que no hemos sido capaces de decir antes. Si, por ejemplo, se dispara, como lo sugirió ayer Eugenio Martínez, la espada de Damocles de la quinta vacante que tiene esa directiva que se supone no ha sido cubierta para tratar de mantener el mayor tiempo posible el acuerdo político que llevó a esta directiva en ejercicio. Pero ahí está esa quinta vacante que deja Tania Amelio cuando se jubila y que alguien tiene que cubrir y que juega a favor del poder, que puede ingresar allí a quien quiera, cuando quiera, o cambiar toda la directiva. Y si eso no funcionase, igual el Tribunal Supremo de Justicia lamentablemente también ha sido utilizado antes como una suerte de, ¿cómo decir?, de equilibrio para las decisiones del poder, para la imposición del poder. Por eso el relato opositor tiene que ser más franco, tiene que incluirlo todo,
esta narración medio Narnia, esta narración fantasiosa. Si votamos y ganamos, no, pana, no es verdad. Me estás dejando por fuera que hemos votado, hemos ganado y nos han mancillado, han desconocido esas victorias, han impuesto otras autoridades. Eso no lo puedes sacar del relato. Cualquiera que vaya a votar tiene que saber la dimensión de aquello a lo que estamos enfrentando. Y eso no, eso es lo que tú reclamas, Naki, es que eso no se le ha dicho claramente al votante, al elector opositor. Efectivamente, y por mantener esta historia, este relato más cercano a la elección de 2012, de 2013, porque se supone que somos los mismos, que en estos 10 años, ya sabes, no migraron millones de venezolanos, no atravesamos una hiperinflación, no hemos sufrido una emergencia humanitaria compleja, no tenemos a gente aún hoy cruzando por el tapón del Darién para que eso no forme parte del relato, porque tenemos que ser entusiastas. No le dices todo. ¿Y cuánto ha cambiado este país en los últimos 10 años? No somos los mismos. Y así como no somos los mismos como ciudadanos, no lo vamos a hacer como votantes. El asunto del entusiasmo, de la gracia alrededor del voto ha sido severamente lesionado por el poder, a propósito, además. Bien, Pedro Pablo, ¿cómo ves la situación? ¿Qué va a terminar ocurriendo entonces? Porque ya pareciera que empieza a despejarse la neblina, ¿no? Bueno, pero es que yo creo que hay mucha incertidumbre, ¿no? Aquí estamos hablando de un proceso que no sabemos si se va a llevar adelante. Como decía, ya hubo una persona que llevó un recurso ante el TCJ cuestionando la comisión área. Entonces, bueno, eso es una fórmula que ya conocemos, que de repente ni siquiera es el CNE quien actúa directamente, de hecho no suele ser el CNE u otro organismo, sino que dejan todo en manos del TCJ, Sala Constitucional, y viene y al final decide cualquier cosa que atenta contra el proceso, ¿no? Es un proceso que está amenazado, del que estamos hablando, pero que de hecho, bueno, no tenemos ninguna garantía de que se vaya a desarrollar, hay un esfuerzo de la oposición, por eso decía, al final cuando hacen la pregunta sobre el tema del CNE, bueno, ¿por qué hay dudas sobre el CNE? Bueno, porque el CNE es un organismo chavista, pero como lo son los demás, hablando en dos platos. Ahora, si hay, y lo era antes también, y desde que el chavismo tomó el control del país, pues ahora, si hay un acuerdo político, si hay una negociación y la otra parte decide respetar ese proceso, bueno, esto puede llevarse adelante. Si no, o sea, yo creo que el chavismo maneja dos opciones, ¿no? Para ellos, para mí la primera opción, la opción ideal para ellos es una primaria chimba, o sea, una primaria que sea mala, que tenga poca participación, que eso genere enfrentamientos, denuncias de fraude, qué sé yo. Ellos digan, mira cómo se ponen de acuerdo, porque ese día entonces el candidato que se anuncie muere al nacer. Que para mí esa es la primera opción. Y la segunda opción es que si ven que la cosa fluye, va generando entusiasmo y que la gente se va entusiasmando con el proceso y tal, bueno, lo liquidan y no hay primaria, entonces obligan a la oposición a ponerse de acuerdo por la vía del consenso, que es mucho más complicado como veníamos hablando. Entonces, digamos, creo que no hay nada claro en este momento, al contrario, este es un proceso que va a estar amenazado hasta el mismo día que se celebre, y bueno, creer que el chavismo va a facilitar que la oposición escoja un candidato y que ese candidato además tenga legitimidad, reconocimiento y que se convierta después en una amenaza real para quitarle el poder, creo que, bueno, eso no es ni siquiera ingenuo, es otra cosa, ¿no? Creer que eso va a ser así, pero hay que estar preparado para una cantidad de obstáculos, por eso, insisto, también la necesidad de que haya una plataforma real de conducción, de discusión política para enfrentar esos escenarios, porque si tú pones todo en la cesta de las primarias, la primaria es el candidato, la primaria es que va a solucionar todo, la primaria es el que va a crear la unidad, bueno, el chavismo dice, bueno, sí, bueno, te mato la primaria, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces, bueno, por eso es lo que tiene que tener en paralelo esa estructura que trabaje, que vaya enfrentando escenarios, porque yo creo que obviamente el chavismo va a poner todos los obstáculos a vivir por haber para que se desarrolle ese proceso y se escoja ese candidato unitario, ¿no? Por lo que has dicho, Pedro Pablo, y por lo que ha comentado a lo largo de este foro Naki Soto, no es nada difícil deducir que en este momento eso que llamamos el chavismo, el oficialismo, el régimen, está frotándose las manos, porque todo les está saliendo de maravillas. La oposición, por lo visto, no da pie con bola. A ver, según las encuestas, está desprendida en el favoritismo María Corina Machado, que cuenta con una buena cantidad de gente que ha decidido que ella es la única opción. ¿Qué puede ocurrir con María Corina, Naki?
Bueno, hasta ahora María Corina sigue cumpliendo el rol de la villana dentro del relato común. Pareciera que igual, que en 10 años no ha registrado cambios, o al menos eso es lo que intentan vender cada vez que hablan de ella. No importa las barbaridades que ocurran, que siguen ocurriendo con este régimen o que cometan algunos otros precandidatos, toda la villanía siempre se arroja contra el rol de María Corina e incluso el de Elsa Solórzano. Creo que el género tiene mucho que ver allí, esa es mi percepción, pero todo lo que está marchado a ella, y oh Dios, qué escenarios se nos abren si acaso ella llegara a ganar. El tema es que esa diferencia, en la medida que es la persona que habla con más claridad de la caracterización de este régimen, que es la persona que presenta una oferta económica, algún plan que le permita a la gente entender por dónde iría esto económicamente, le va despejando también el curso de lo que espera de una candidatura, que es exactamente lo que no está haciendo el resto. Están repitiendo las mismas fórmulas de hacer visitas a pequeños poblados, grabarlas, mandar eso por TikTok, por Instagram, por la red que les agrade, pero no están entendiendo los cambios de este país. César Miguel, para todo lo que tiene que enfrentar un ciudadano venezolano a diario, lo último que vas a hacer al cerrar tu día es gastar los datos de tu teléfono para ver un discurso de 10 minutos de un candidato político. Si lo que me vas a decir no me lo vas a decir en 10 segundos, en 20 segundos, con efectividad, con claridad, no te van a escuchar. Y creo que parte del drama hasta ahora es eso. Buena parte del concepto alrededor de lo electoral sigue siendo dominado, con todo respeto, por aproximaciones bastante boomers. Aquí no se está leyendo ni a los centennials, ni a los millennials, ni a los X, ni a los Z, ni a más nadie. Esto es un criterio de verdad más cercano a la Cuarta República, a los cánones democráticos, que a lo que hemos aprendido a vivir en 23 años de chavismo. Bien, estamos acercándonos al final, así que te queda la última palabra ya a manera de conclusión, Pedro Pablo. No, que le iba a decir que fíjense que así tendrá chance María Corina, que Naki dijo candidato o candidata. Eso es lo que está de moda aquí, hay que subrayar, claro, antes decían candidato, pero ahora, bueno, yo creo que también hay que tomar en cuenta que aquí falta recorrido, ¿no? Aquí todavía, bueno, hay que definir esas candidaturas, ahorita hay muchos nombres, pero claramente con el tiempo van a comenzar a declinar, se van a ir haciendo alianzas, se van a ir, digamos, moviendo esas fichas allí, buscando las opciones. Obviamente, María Corina Machado aparece bastante bien en las encuestas. Hay quienes incluso dentro del grupo llamado G3 advierten que no sería bueno tener una candidatura del G3 contra ella, porque eso pudiera potenciarla, ¿no? Es lo que piensan algunos allí cuando hacen sus cálculos. Pero, repito, yo creo que todavía falta bastante ver, digamos, esos nombres que se ponen sobre la mesa. También, repito, el chavismo, que también juega, ¿sabes? Si uno piensa cuando habla de la oposición, solamente en la oposición, y hay un factor que está allí saboteando, interviniendo, atacando permanentemente, que es el chavismo, y también veremos cómo actúa en estos meses, porque por venir, la primaria ha sido convocada para el 22 de octubre, ahora es que comienzan las postulaciones de los candidatos, vendrán debates, discusiones, pero repito, creo que todavía falta mucho por ver y que recorrer para tener claro ese panorama de un proceso, repito, pero que también está amenazado. O sea, que estamos hablando de una primaria que no sabemos en el fondo si se va a desarrollar, y ya veremos también qué otras actuaciones vienen de aquí en más para sabotear ese proceso, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Pedro Pablo, por acompañarnos en el foro de hoy. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Y muchísimas gracias, Naki, por habernos acompañado en esta mañana. Feliz de estar conversando con ustedes. Un abrazo grande a cada uno. Gracias, Naki. Naki Soto y Pedro Pablo Peñalosa, ambos desde Caracas. Son las 10:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.